Traducción de verbos frasales. Algunos tips. Semejanzas y diferencias con los verbos convencionales. Traducción de verbos frasales. Para poder realizar correctamente la traducción de verbos frasales, debemos tener en cuenta algunas particularidades. Existen verbos cuya preposición solo se coloca para hacer énfasis en su significado, es decir, son verbos enfáticos. En la mayoría de los casos, cuando se utilizan verbos enfáticos, la preposición no tiene ningún tipo de interferencia en el significado de la unidad gramatical como tal a la que obedece el verbo frasal. Es decir, la preposición no altera el significado original del verbo base. Hay verbos cuyo significado, sin la preposición, es demasiado variado. Sus significados son muchos y al momento de colocarle la partícula se hace mucho más extensa la cantidad de significados que pudiéramos tener, por lo que se recomienda ayudarse con el contexto al momento de su traducción. Ya de esto creo que todos tienen mucha experiencia al buscar en el diccionario el significado de un verbo frasal y tener varios resultados en significados o acepciones, como se denomina. Entonces lo que hacemos es que de acuerdo al contexto o a la situación que me describe la oración, puedo yo saber qué significado es el más adecuado. Una gran mayoría de estos verbos se pueden traducir con la ayuda de la suma semántica de sus partes. Esto quiere decir, combinando el significado del verbo y de la partícula, podemos acercarnos a una posible traducción del verbo frasal cuando no lo conseguimos listado en nuestros diccionarios. Simplemente con el verbo base tenemos una idea, un conocimiento de a qué se hace referencia y con la partícula podemos adicionarle también un significado. Semejanzas y diferencias con los verbos convencionales. En cuanto a las semejanzas tenemos, como verbos se pueden conjugar en cualquier tiempo verbal. Se traducen como una sola unidad semántica, es decir, con un solo significado. Ocupan el mismo lugar sintáctico dentro de una oración. La postura del verbo siempre va a ser la misma, sea un verbo frasal o no. Diferencias. El verbo frasal se compone de un verbo simple y de una preposición o adverbio. El verbo convencional es un verbo simple, una sola palabra. El verbo frasal son 2 o 3 palabras en una frase. El verbo convencional tiene una forma única de escritura. El verbo frasal se puede escribir separado si es un verbo transitivo separable, como ya lo estudiamos.